Hola, Dios bendiga a todos los santos en este precioso día, mañana o tarde que nos estás acompañando aquí. Bienvenidos una vez más a Cristianismo 101. Mi nombre es Milton Rivera, el pastor de las redes, y quiero agradecerte por acompañarnos en este nuevo episodio. Ya sea que nos estés escuchando por Radio Restauración Pensacolaflorida.com o por nuestro podcast en Spotify, Radio Restauración Pensacola, Florida, o por nuestro canal de YouTube, Radio Restauración Pensacola, Florida. Gracias por estar con nosotros. En nuestros episodios anteriores, hemos estado construyendo paso a paso los fundamentos de nuestra fe cristiana. Y hablamos acerca del Evangelio. Hablamos acerca de quién es Dios. Hablamos acerca de quién es Jesucristo. Muchas cosas se disparan aquí mientras estamos haciendo el podcast. Pero hoy quiero que nos detengamos en algo fundamental. Porque podemos hablar acerca de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, del Evangelio, pero hay una pregunta que necesariamente tenemos que contestar en el día de hoy. Y es la siguiente, o algunas siguientes. ¿Cómo, cómo sabemos quién es Dios? ¿Cómo sabemos quién es Jesucristo? ¿Cómo sabemos quién es o qué fue lo que hizo Cristo? ¿Y cómo sabemos quién es el Espíritu Santo? ¿O cómo sabemos qué espera Dios de nosotros? La respuesta nos lleva directamente a la fuente que ha estado detrás de todo lo que hemos enseñado en esta serie. Y es nada más y nada menos que la Biblia. Y por eso el episodio de hoy de Cristianismo 101 vamos a hablar acerca de qué es la Biblia y por qué es importante. Y quiero comenzar con una declaración que quiero que tengas presente durante todo este programa. No podemos tener una relación correcta con Dios ignorando la palabra de Dios. Podemos tener opiniones, podemos tener tradiciones, podemos tener experiencias, podemos escuchar lo que otras personas dicen, pero si queremos conocer verdaderamente a Dios, necesitamos conocer lo que Él ha revelado y eso nos lleva a las Escrituras. Punto número uno. ¿Qué es la Biblia? Tremenda pregunta. Cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de una colección de libros que forman las Sagradas Escrituras. La Biblia está compuesta por muchos libros diferentes. Tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tenemos libros históricos, tenemos poesía, tenemos profecía, tenemos libros de sabiduría, tenemos libros llamados los evangelios, tenemos las cartas de los apóstoles y tenemos el libro de Apocalipsis. Fueron utilizados diferentes autores humanos, vivieron en diferentes épocas, tuvieron diferentes experiencias, escribieron desde diferentes contextos, pero existe algo extraordinario, esa palabra no sale, extraordinario que une toda la escritura. Dios es la fuente de su revelación. Wow, wow. Y es precisamente lo que encontramos en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde Pablo le escribió a Timoteo diciendo, toda la escritura, ¿dice alguna? No. Dice parte, no. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
Quiero que prestes atención a esa primera declaración. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Entiendes? Dice toda la escritura. Y esto es fundamental para nuestra fe. Porque si creemos que la Biblia es simplemente un libro escrito por hombres, entonces nuestra autoridad termina dependiendo de la opinión humana. Pero si creemos que las escrituras son inspiradas por Dios, entonces nuestra actitud hacia ellas cambia completamente. Ya no estamos simplemente leyendo un libro antiguo, estamos acercándonos a la revelación de Dios. Mm, mm. Punto número 2. ¿Qué significa, ¿Qué significa que la Biblia es inspirada? Bueno, pues cuando decimos que la Biblia es inspirada por Dios, no estamos diciendo que Dios simplemente tomó los escritores y los convirtió en máquinas que escribieron palabras sin entender lo que estaban haciendo. Dios utilizó personas reales, utilizó sus personalidades, utilizó sus experiencias, utilizó sus conocimientos, utilizó diferentes estilos literarios, pero el Espíritu Santo obró en ellos para comunicar lo que Dios quería revelar. Tremendo. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Mira nuevamente la conexión. Los hombres hablaron, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Eso significa que detrás de las escrituras, humanos, encontramos la obra de Dios. Por eso la Biblia no debe de ser tratada simplemente como literatura religiosa. Es la palabra de Dios. Santo. Punto número 3. La palabra de Dios es verdad. Jesús hizo una declaración extraordinaria en Juan capítulo 17, versículo 17, donde dice, él estaba orando al Padre y dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Quiero que escuchen nuevamente esa última frase, tu palabra es verdad. Jesús no dijo, tu palabra contiene algo de verdad. No dijo, tu palabra es verdad dependiendo de cómo la interpretemos. Dijo, tu palabra es verdad. Vivimos en una época donde la verdad se ha convertido en algo relativo para muchas personas. La gente dice, esa es tu verdad, esta es mi verdad. Yo tengo mi propia verdad, pero el cristianismo no está fundamentado en nuestra verdad personal, está fundamentado en la verdad de Dios. Y si Dios es Dios, entonces nuestra responsabilidad no es cambiar su verdad para adoptarla a nosotros. Nuestra responsabilidad es permitir que su verdad transforme nuestra manera de pensar. Aleluya. Punto número 4. La Biblia nos revela a Dios. Una de las razones por las que necesitamos la Biblia es porque necesitamos conocer quién es Dios. La creación nos revela que existe un creador, pero las escrituras nos revelan quién es ese Dios. Nos enseñan acerca de su carácter, su santidad, su justicia, su misericordia, su amor, su fidelidad, su poder, su voluntad, su plan de redención. Sin las escrituras, podríamos inventar nuestra propia idea de quién es Dios, y eso es peligroso, porque podemos crear un Dios a nuestra imagen,
un Dios que piensa como nosotros, un Dios que aprueba todo lo que nosotros aprobamos, un Dios que nunca nos confronta, un Dios que nunca nos corrige. Pero ese no es el Dios de la Biblia. La Biblia nos revela a Dios tal como Él se ha dado a conocer. Y por eso necesitamos su palabra. La Biblia nos revela a Jesucristo. Ese es el punto 5. Y aquí encontramos algo maravilloso. La Biblia no solamente nos habla acerca de Dios, la Biblia también nos lleva a Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesucristo es el centro de la historia de redención. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos el desarrollo del plan de Dios. Encontramos promesas, profecías, tipos, figuras y finalmente encontramos a Cristo. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es poderoso. Jesús estaba diciendo en las escrituras que las escrituras dan testimonio de él. Por eso cuando estudiamos la Biblia no debemos de estudiar simplemente para acumular información. Debemos de permitir que las escrituras nos conduzcan a Cristo. Y antes de continuar con esta enseñanza, quiero hacer una pequeña pausa. Estás escuchando Cristianismo 101 por Radio Restauración Pensacola, Florida.com, una emisora dedicada a la enseñanza bíblica. Puedes escucharnos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si esta enseñanza está siendo de bendición para ti, quiero invitarte a continuar escuchando nuestra programación y a visitar Radio Restauración Pensacola, Florida.com. Allí encontrarás enseñanza bíblica diseñada para ayudarte a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y ahora sí, continuemos con nuestra enseñanza, porque todavía tenemos mucho que aprender acerca de la Biblia. Punto número 6. La Biblia nos enseña. Regresemos a segunda de Timoteo capítulo 3. Pablo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La primera función que Pablo menciona es enseñar. La Biblia nos enseña. Nos enseña quién es Dios. Nos enseña quiénes somos nosotros. Nos enseña qué es el pecado. Nos enseña qué es la salvación. Quién es Jesucristo. Nos enseña acerca del Espíritu Santo y de cómo debemos vivir, cómo debemos de relacionarnos con otras personas, cómo debemos servir a Dios y qué debemos creer. Pero hay algo importante. No debemos acercarnos a la Biblia solamente para encontrar versículos que apoyen lo que ya creemos. Debemos acercarnos a ella con un corazón dispuesto a aprender, porque algunas veces la palabra va a confirmar lo que creemos, pero otras veces va a confrontar lo que creemos. Y cuando la palabra de Dios nos confronta, tenemos una decisión. ¿Vamos a cambiar la palabra para acomodarla a nosotros o vamos a permitir que la palabra nos cambie a nosotros? Mm, 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 mm. Punto número 7. La Biblia redarguye. Pablo continúa diciendo que la escritura es útil para redarguir. La palabra de Dios nos confronta, nos muestra cuando estamos equivocados. Y esto no siempre es cómodo, pero es necesario. Pero si nunca somos confrontados, nunca podremos crecer. Imagina a un médico que descubre una enfermedad en tu cuerpo. ¿Preferirías que te dijera la verdad aunque fuera incómoda? ¿O preferirías que te dijera todo está bien?
cuando realmente no lo está. Yo creo que todos preferiríamos conocer la verdad, porque conocer la verdad nos permite actuar. La palabra de Dios hace algo parecido espiritualmente. Nos muestra lo que está mal, nos muestra áreas de nuestra vida que necesitan atención, nos muestra actitudes, pensamientos, conductas, motivaciones. Y cuando la palabra nos confronta, no debemos rechazarla. Debemos agradecerle a Dios, porque Dios nos muestra nuestras áreas débiles, no para destruirnos, sino para transformarnos. Alábalo. Punto número 8. La Biblia corrige. Pablo también dice que la escritura es útil para corregir. Esto es diferente. La palabra no solamente nos dice eso está mal, también nos muestra este es el camino correcto. Eso es corrección y necesitamos corrección. Todos nosotros, no importa cuánto tiempo llevemos en Cristo, no importa cuánto sepamos, no importa cuántos años llevemos predicando, todos, dije todos, hello, todos, necesitamos que Dios continúe corrigiéndonos. Proverbios capítulo 3 versículos 11 y 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. La corrección de Dios no es evidencia de que Dios nos abandonó. Muchas veces, o la mayoría de las veces, me atrevería a decir que es evidencia de que Dios nos ama demasiado como para dejarnos permanecer donde no estamos. Aleluya. Eso merece un gloria a Dios ahí. La Biblia nos instruye, punto número 9. Segunda de Timoteo 3:16 termina diciendo, para instruir en justicia. La palabra de Dios nos enseña cómo vivir correctamente delante de Dios. Porque el cristianismo no consiste solamente en saber, consiste en vivir. O sea, es un estilo de vida, no es una religión. Podemos conocer cientos de versículos y no obedecer ninguno. Podemos conocer doctrina y no tener amor, perdón. Podemos hablar acerca de santidad y vivir en desobediencia. Podemos hablar acerca de perdón y guardar rencor. Por eso necesitamos la palabra. Pase de nuestra mente a nuestro corazón y de nuestro corazón a nuestra vida. La Biblia no fue dada solamente para que la estudiemos, fue dada para que la vivamos. Alábalo. Punto número 10. La palabra de Dios nos prepara. Ahora mira lo que dice el versículo 17 de segunda de Timoteo capítulo 3. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos prepara para servir, para enfrentar pruebas, para tomar decisiones, para reconocer el error, para enseñar, para evangelizar, para discipular, para vivir en vida que glorifique a Dios. Y esto es importante también, porque muchas personas quieren hacer grandes cosas para Dios, pero no quieren pasar tiempo aprendiendo la palabra de Dios. Queremos poder, pero no queremos preparación. Queremos ministerio, pero no queremos disciplina. Queremos enseñar, pero no queremos estudiar. Y la Biblia nos enseña otro camino. Primero debemos ser transformados por la palabra. Y eso es una palabra clave que tú debes de mantener en tu mente en todo tiempo. Transformado. Número 11. La palabra de Dios es luz. Uno de mis versículos favoritos está en el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué hermosa imagen. Una lámpara, una luz, un camino. Imagínate caminando de noche por un lugar completamente oscuro. No puedes ver dónde estás poniendo los pies. No sabes qué hay delante de ti. No sabes a dónde está el peligro. Pero entonces enciendes una lámpara.
La lámpara no necesariamente te muestra todo el camino de una sola vez, pero te muestra suficiente para dar el siguiente paso. Alábalo. Y muchas veces así funciona la palabra de Dios en nuestras vidas. Nosotros queremos que Dios nos muestre todo. Queremos saber qué va a pasar dentro de 5 años. Queremos saber dónde vamos a estar. Queremos saber se va a resolver todo. Pero Dios muchas veces nos dice, confía en mí y da el siguiente paso. La palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Aleluya. Punto número 12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora quiero llevarte a Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Quiero detenerme aquí en un momento, porque dice, la palabra de Dios es viva. No estamos hablando simplemente de palabras muertas escritas hace miles de años. La palabra sigue hablando, sigue confrontando, sigue enseñando, sigue transformando. Ahí está la palabrita clave otra vez. Un versículo que leíste hace 10 años puede hablarte de una manera completamente diferente cuando atraviesas una situación nueva. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es por eso que nunca debemos pensar, yo ya conozco la Biblia. Podemos conocer muchos textos, podemos haber leído la Biblia varias veces, pero siempre podemos aprender, siempre podemos crecer, siempre podemos descubrir algo nuevo. La palabra y el Espíritu Santo. Este es el punto número 13. Y aquí quiero conectar este episodio con el episodio anterior donde hablamos acerca del Espíritu Santo y ahora estamos hablando de la palabra. Y estas dos cosas no deben separarse. El Espíritu Santo no vino para reemplazar la Biblia. La Biblia no debe estudiarse independientemente de nuestra de nuestra dependencia, de Dios. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender y aplicar la verdad de Dios. Pero tenemos que tener cuidado, porque algunas personas dicen, Dios me dijo, Dios me reveló, el Espíritu Santo me dijo que hiciera esto. Pero si aquello contradice la palabra de Dios, tenemos un problema. El Espíritu Santo jamás, repito, el Espíritu Santo jamás va a contradecir aquello que él mismo inspiró. Por eso necesitamos discernimiento, necesitamos la palabra, necesitamos oración, necesitamos al Espíritu Santo. No se trata de escoger entre la palabra y el Espíritu. Necesitamos caminar bajo la dirección del Espíritu y someternos a la autoridad de la palabra de Dios. ¡Wow! Tremendo. Punto 14. Jesús mismo usó la palabra. Hay algo que me encanta acerca del ministerio de Jesús. Cuando Satanás lo tentó en el desierto, Jesús respondió utilizando las Escrituras. Mateo capítulo 4 y versículo 4 dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo, escrito está. No respondió simplemente, yo siento. No respondió, mi opinión es o yo opino. Respondió, escrito está. Eso debe de enseñarnos algo. Si Jesús utilizó las escrituras para responder a la tentación, ¿cuánto más nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios? Cuando llegue la tentación, cuando llegue la duda, cuando llegue el temor, cuando llegue la confusión, necesitamos saber qué ha dicho Dios. Ay, santo. Punto número 15. La palabra es parte de nuestra armadura. Efesios capítulo 6 habla acerca de la armadura de Dios.
Y en el versículo 17 encontramos esto. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire esa conexión. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. El Espíritu Santo y la palabra están nuevamente conectados. La palabra es una espada espiritual, pero una espada no sirve de mucho si está guardada en una caja. Tenemos que conocerla. Tenemos que aprender a utilizarla correctamente. Tenemos que estudiarla. Tenemos que entender su contexto. Tenemos que aplicarla correctamente. Por eso Pablo le dijo a Timoteo en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad. No dice solamente conoce la palabra, dice usa bien la palabra de verdad. Eso significa que debemos estudiarla correctamente. Punto número 16. Dice, no solamente oigas la palabra. Ahora quiero hablar de algo que puede ser incómodo, porque podemos escuchar mucha predicación, podemos escuchar muchos podcasts, podemos escuchar radio cristiana, podemos ver muchos videos, podemos ir a la iglesia, podemos tener Biblias en nuestra casa y aún así no obedecer la palabra. Santiago 1, capítulo 1, versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Esto es muy serio. Podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que porque escuchamos la palabra, estamos obedeciendo la palabra. Pero escuchar no es suficiente. Tenemos que practicarla. Si la Biblia dice que debemos perdonar, debemos perdonar. Si dice que debemos amar a nuestros enemigos, debemos amar. Si dice debemos arrepentirnos, debemos arrepentirnos. Si dice debemos vivir en santidad, debemos buscar la santidad. Si dice que debemos amar a Dios, debemos amar a Dios. La palabra debe producir una respuesta en nosotros. Punto 17. ¿Cómo debemos de leer la Biblia? Entonces, quizás alguien pregunta, Milton, ¿cómo comienzo? Quiero darte algo muy práctico. Primero, ora. Antes de abrir la Biblia, pídele a Dios entendimiento. Segundo, lee. No dependas únicamente de lo que otra persona te diga acerca de la Biblia. Lee tú mismo. Tercero, estudia. Pregunta, ¿qué está diciendo este texto? ¿Quién lo escribió? ¿A quién se lo escribió? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué significa dentro de su contexto? Cuarto, medita. No solamente leas rápidamente para decir, ya, leí 3 capítulos. Detente, piensa, reflexiona, permite que la palabra penetre en tu corazón. Quinto, obedece. Lo repito otra vez, obedece. Porque el objetivo final es simplemente porque el objetivo final no es simplemente saber más, es vivir diferente. Por poco se me escapa eso. 18. No use la Biblia para ganar discusiones o para contender. Y aquí quiero darte otro consejo. No utilice la Biblia simplemente como un arma para ganar discusiones. Sí, la Biblia es espada del Espíritu, pero eso no significa que debemos usarla para golpear personas. La verdad debe ser comunicada con amor. Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Necesitamos verdad, pero también necesitamos gracia. Necesitamos doctrina, pero también necesitamos amor. Necesitamos firmeza, pero también necesitamos humildad. Cuando estudiamos la Biblia correctamente, no nos convertimos en personas arrogantes, nos convertimos en personas transformadas. Mm. Número 19. La palabra debe transformarnos. Ahí está la palabrita otra vez. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra de Dios renueva vuestra manera de pensar. Y cuando nuestra manera de pensar cambia, nuestra manera de vivir comienza a cambiar. Antes, quizás reaccionábamos con ira. Ahora aprendemos a tener dominio propio. Antes quizás guardábamos rencor. Ahora aprendemos a perdonar. Antes quizás vivíamos buscando nuestra propia voluntad. Ahora comenzamos a preguntar, Señor, ¿qué quieres tú? Eso es transformación. Eso es precisamente lo que queremos en Cristianismo 101. No queremos simplemente producir personas que conozcan términos cristianos. Queremos personas que conozcan a Cristo y cuya vida esté siendo transformada por la verdad de Dios. Punto número 20. La Biblia no es un libro para adorar. Quiero aclarar algo importante. Nosotros no adoramos la Biblia, adoramos a Dios. La Biblia es la palabra de Dios y tiene autoridad porque procede de Él. Pero nuestra relación con las Escrituras debe llevarnos a conocer y a obedecer a Dios que se revela en ellas. Jesús reprendió a personas que conocían las Escrituras, pero no querían venir a Él. En Juan capítulo 5, versículo 40, dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Eso es algo que debemos recordar. Podemos estudiar la Biblia y perder el propósito de la Biblia. La Escritura debe llevarnos a Cristo. La palabra debe llevarnos a Dios. El conocimiento debe producir obediencia y la verdad debe producir transformación. Punto 21. ¿Por qué necesitamos la Biblia? Entonces, volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿Qué es la Biblia y por qué es importante? Necesitamos la Biblia porque necesitamos conocer la verdad. Necesitamos la Biblia porque necesitamos conocer a Dios. Necesitamos la Biblia porque necesitamos conocer a Jesucristo. Necesitamos la Biblia porque necesitamos entender el Evangelio. Necesitamos la Biblia porque necesitamos reconocer el pecado. Necesitamos la Biblia porque necesitamos dirección. Necesitamos la Biblia porque necesitamos corrección. Necesitamos la Biblia porque necesitamos sabiduría. Necesitamos la Biblia porque necesitamos ser preparados para servir. Necesitamos la Biblia porque necesitamos discernimiento. Necesitamos la Biblia porque necesitamos alimento espiritual. Necesitamos la Biblia porque necesitamos ser transformados. Y necesitamos la Biblia porque vivimos en un mundo lleno de voces. Todo el mundo tiene una opinión. Las redes sociales tienen una opinión. La cultura tiene una opinión. Los medios tienen una opinión. Los amigos tienen una opinión. Incluso nosotros mismos tenemos opiniones. Pero la pregunta del creyente debe ser, ¿qué dice Dios? Y para saber qué dice Dios, tenemos que ir a su palabra. En conclusión, quiero terminar esta enseñanza con las mismas palabras con que las comenzamos. No podemos tener una relación correcta con Dios ignorando la palabra de Dios. Si quieres conocer a Dios, estudia su palabra. Si quieres conocer a Jesucristo, estudia su palabra. Si quieres entender el Evangelio, estudia su palabra.
Si quieres aprender a caminar con el Espíritu Santo, estudia su palabra. Si quieres saber cómo vivir, estudia su palabra. No dependa solamente de lo que yo te digo. No dependa solamente, perdón, de lo que dice tu pastor. No dependa solamente de lo que escuchas en un podcast. No dependa solamente de lo que ves en YouTube. Abre tu Biblia, lee, estudia, pregunta, busca, ora y permite que Dios hable a tu vida a través de su palabra. Porque el objetivo de Cristianismo 101 no es que simplemente aprendas cosas acerca de cristianismo. El objetivo es que conozcas a Cristo, que conozcas a Dios, que conozcas su palabra, que camines con el Espíritu Santo y que tu vida sea transformada por la verdad. Ahora, quiero terminar este programa orando contigo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque no nos dejaste caminando en oscuridad. Gracias porque te has revelado a nosotros. Gracias por las escrituras. Gracias por cada libro, cada capítulo, cada versículo, cada palabra que nos enseña quién eres tú. Señor, danos hambre por tu palabra. Danos deseo de leerla. Danos entendimiento para estudiarla. Danos sabiduría para interpretarla correctamente. Y danos humildad para obedecerla. No permitas que solamente seamos oidores. Haznos hacedores de tu palabra. Cuando tu palabra nos confronte, danos humildad para recibir la corrección. Cuando tu palabra nos enseñe, danos un corazón dispuesto a aprender. Cuando tu palabra nos muestre nuestros errores, danos valor para arrepentirnos. Y cuando tu palabra nos muestre el camino, danos obediencia para caminar por él. Señor, ayúdanos a conocer más a Jesucristo. Ayúdanos a depender del Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir conforme a tu verdad y que nunca cambiemos tu palabra para acomodarlo a nuestra voluntad. Que seamos nosotros los que cambiemos conforme a tu verdad. Bendice a cada persona que esté escuchando este programa. Y al que está cansado, dale fuerza. Y al que está confundido, dale dirección. Y al que está lejos de ti, llámalo. Al que está buscando respuesta, llévalo a tu verdad. Al que ya te conoce, hazlo crecer cada día más. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Cristianismo 101. Hoy hablamos acerca de las cosas más fundamentales de nuestra fe, la Biblia. Aprendimos que la escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Aprendimos que la palabra de Dios es verdad, que nos revela a Dios, que nos lleva a Jesucristo, que nos guía, que nos corrige, que nos prepara y que debe transformar nuestras vidas. Así que quiero dejarte con una última pregunta. ¿Qué lugar está ocupando la palabra de Dios en tu vida? No te pregunto cuánto sabes, no te pregunto cuántas Biblias tienes. Te pregunto, ¿estás permitiendo que la palabra de Dios transforme tu vida? Porque podemos tener una Biblia abierta sobre la mesa y un corazón cerrado delante de Dios. Pero cuando abrimos la palabra con un corazón dispuesto, Dios puede comenzar una obra profunda en nosotros. Gracias por acompañarnos. Y recuerda que puedes continuar escuchando enseñanza bíblica las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en Radio Restauración Pensacola, Florida.com. Visítanos y comparte esta enseñanza con alguien que necesite escucharla. Nos encontraremos nuevamente en el próximo episodio de Cristianismo 101, donde continuaremos construyendo juntos los fundamentos de nuestra fe. Hasta la próxima y que el Señor les bendiga rica y abundantemente.